Demasiado humano. Darío Stanrider. Hasta las 8. Futurock FM. Claudio Martiniuk hablando sobre Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo de principios del siglo XX que viene del mundo de la filosofía de la lógica, de la filosofía del lenguaje. Obviamente es más de nicho. No son libros por ahí abordables sin tener un conocimiento previo de la lógica. Igual en un momento pega un giro importante, ya nos va a contar Claudio, en su carrera, y sus libros empiezan a tener por ahí otro horizonte. Igualmente su primer libro, que lo escribe en unas condiciones increíbles, se cuenta que estaba en la trinchera luchando en la Primera Guerra Mundial y que ahí iba tomando apuntes con poquísimos años. Un autor del que se ha dicho que era un genio de joven, una cabeza impresionante, un autor poco trascendido, un poco por esta especie de especificidad de su lenguaje. Ludwig Wittgenstein, ¿sí?, creador de una figura como es la de los juegos del lenguaje, una figura para comprender lo que después Kuhn va a llamar los paradigmas, o sea, cómo en realidad el sentido se construye siempre al interior de un conjunto de reglas que son las que delimitan qué es lo verdadero y qué es lo falso, para decirlo medio reductivamente, pero con también un fuerte escepticismo acerca de hasta qué punto ese lenguaje realmente alcanza lo real, ¿no? Como mucho más, si quieren, ligado a una idea de que al interior del lenguaje se juega el sentido, y que el gran mito del lenguaje es que puede trascenderse a sí mismo para alcanzar una zona supuestamente real. Y escuchamos a Claudio Martiniuk, un docente, digamos, de alma, un poeta aparte, alguien que viene trabajando pero infinidad de cursos en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Derecho. Claudio escribió además una cantidad de libros fascinantes donde mezcla epistemología, filosofía del derecho y poesía wittgensteinianas, filosofía, arte y política, obviamente dedicado a este autor. ESMA, Fenomenología de la Desaparición, con 2 ediciones, un libro donde tiene un trabajo diferente cuando aborda la cuestión de la memoria y del museo, alguien a quien le interesó mucho salir de las lecturas por ahí más oficiales, sobre todo en la última gestión, acerca del tema de la memoria, del tema de las desapariciones. Ha tenido interesantes debates. Estética del nihilismo, otro libro, y Ensayo sobre el testimonio, todos libros que publicó Claudio Martiniuk, y que es un filósofo, sociólogo, poeta, que con el uso del lenguaje, ahora lo van a escuchar, nos incita, nos provoca todo el tiempo a que ese mismo lenguaje genere nuevas aperturas para pensar desde otro lugar, con lo cual no es casual la relación de Claudio Martiniuk con Ludwig Wittgenstein. Le preguntamos a Claudio, primer pregunta, ¿con qué lectura iniciaríamos entonces nuestro abordaje a Wittgenstein? El inicio a través del Tractatus Logico Philosophicus es decididamente problemático, desafiante, pero constituye una experiencia. Es lo más cercano a un libro absoluto. Se trata de la lógica, se trata de los límites de la racionalidad, se trata de la filosofía, y por lo tanto se trata de una concepción filosófica en la cual la filosofía es puesta en cuestión. La filosofía pasa a ser concebida como una acción, como una práctica. La filosofía tiene un giro, podríamos decir, negativo. Es un libro de ética, pero la ética y la estética, después de un análisis lógico, se funden y pasan a ser una y lo mismo. Es un libro existencial, es un libro de guerra. Wittgenstein lo escribió básicamente durante la Primera Guerra Mundial, siendo él soldado. Es un libro de campo de concentración. Lo acompañó durante su estadía en un campo de concentración italiano. Es un libro sobre el pecado. Curiosamente, la lógica y el pecado aparecen también acá vinculados, y es un libro sobre lo que no podemos
hacer en términos de nuestra voluntad, lo que no podemos decir en términos de la racionalidad. Y por lo tanto es un libro trágico que concluye con el silencio. Un silencio que en gran medida comunica una situación epocal. Es el silencio de los soldados que vuelven de la guerra, es el silencio de una época atravesada por el nihilismo, es el silencio de la imposibilidad de encontrar sentidos a través de los valores dominantes en nuestra cultura. Ya está, nos convenció a todos, vamos todos corriendo a comprar el Tractatus Lógico-Filosófico, que no creo ni que esté en venta, pero está ahí dando vuelta. Es un libro, el Tractatus, así se lo conoce, que está escrito en proposiciones, ¿no? Todo lo que dijo Claudio acerca del espíritu de la obra, además, imagínense, muy al estilo de Spinoza, ¿sí? De la ética de Spinoza, está como organizado en proposiciones, la 1, la 2, pero después la 1.1, 1.12, va haciendo como distintas derivaciones, siguiendo de algún modo las deducciones lógicas, argumentativas, ¿no? Entonces, generando ese punto de choque entre, por un lado, contenidos éticos con formatos, ¿no? Más bien propios de la lógica. Y lo más loco es que al final, como decía muy bien Claudio, después de explicar y muchísimo y de deducir y de derivar consecuencias, termina con una frase letal, ¿no? Porque de algún modo nos dice que en realidad la función del lenguaje debería ser representar la realidad, pero el lenguaje padece la impotencia de no poder nunca terminar de alcanzar ese objetivo. Y entonces en la última proposición concluye: y por lo tanto de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. Y así termina el Tractatus, ¿no? Diciendo que en realidad, si al final nos damos cuenta que nuestro lenguaje no habla de la realidad, sino que habla de sí mismo, entonces, ¿qué será mejor? ¿Seguir hablando, aunque de algún modo ese habla no alcance decididamente lo real? O tal vez sea el silencio el que permite un movimiento, ¿no? La palabra tapa la palabra, y por ahí el silencio genera nuevas zonas de sentido. Pero después de leerse el Tractatus, analizárselo todo y terminar con la frase de lo que no se puede hablar, mejor guardar silencio, vos decís, wow, digamos, hay que llegar, ¿no? A esta especie de protoescepticismo, porque no es un escepticismo va en la letra, después de toda esta reflexión. ¿Por qué leer a Ludwig Wittgenstein, Claudio? La escritura de Wittgenstein es fragmentaria, muy precisa, pero en permanente fluctuación. En gran medida lo leemos, y a medida que lo leemos sentimos un oleaje que es el oleaje del pensamiento. Leerlo entonces es como un acompañamiento para pensar en problemas, para pensar en lo irresoluble de algunos problemas y para pensar en la combinación de sentidos y sin sentidos. Un escritor austríaco muy influenciado por la obra de Wittgenstein, Thomas Bernhard, dijo que publicó su cerebro. Algunos de sus estudiantes decían que era una experiencia extraordinaria, ¿no? Era ver a un hombre pensando. Y sigue siendo eso. Su escritura, las pocas cosas que publicó él en vida, la lectura de mucho, no todo, de sus manuscritos que se publicaron póstumamente, nos presentan hasta dónde puede llegar el pensamiento. Entre es un libro absoluto y publicó su cerebro, yo me arrojo decididamente a ver qué es Wittgenstein. Porque el que no lo conoce no puede dejar de querer por lo menos saber de qué se trata, por dónde va la propuesta de este escritor de culto. Wittgenstein tiene mucho. Yo me acuerdo de haber leído una novela filosófica, que no me acuerdo el nombre, pero donde se cuenta a partir de Wittgenstein, novelado, también todo un tema así de la lógica, del lenguaje. Es de esos autores de culto, pero que sin embargo, como dice Claudio, uno lo lee y ve a alguien pensando. Tiene también la dificultad que hace que muchas veces uno entre a leer y no entienda qué está leyendo, pero le juro que aunque no entienda, algo le pasa. Es como un Nietzsche al revés.
Con Nietzsche pasa lo mismo, pero uno inventa, ¿no? Lo que no entiende de Nietzsche se lo agrega. Con Wittgenstein no puede tanto porque tiene limitaciones técnicas, que es el uso, como les decía, de la, digamos, del andamiaje de la lógica. Última pregunta, Claudio, un placer escucharte y tenerte acá en Demasiado Humano. ¿Cuál sería la actualidad de Wittgenstein? ¿Por qué hoy sería importante leer a Wittgenstein? El presente es una de las nociones que él justamente trata, ¿no? Y trata de sus reflexiones sobre el presente vinculadas a la posibilidad de alcanzar la felicidad. Entonces el pasado, el presente, el futuro, en gran medida se entrelazan con este estado tan perseguido que es el de ser feliz. Leer a Wittgenstein en el presente significa seguir encontrándonos con un presente, como él lo dice en el prólogo a Investigaciones Filosóficas, con un presente oscuro, sombrío, sigue siendo nuestro presente. Leer a Wittgenstein sigue siendo leer a quien pensó que la filosofía es básicamente crítica del lenguaje. Leer a Wittgenstein sigue siendo en nuestro presente leer uno de los intentos más audaces de pensar la superación en el campo del pensamiento, y uno de los intentos que más nos apesadumbran en este sentido, ¿no? Porque el filósofo que creyó resolver de una vez y para siempre los problemas filosóficos es el filósofo que dice lo poco que se logra haciendo esto, que nos confronta permanentemente con los logros y con el reverso de esos logros. Y por otra parte, lo seguimos leyendo a Wittgenstein problematizando los valores imperantes en nuestra época. No estamos en un mundo de vida, estamos en una forma de vida, y existir adentro de esta forma combina malestar con algunas búsquedas. La filosofía wittgensteiniana parece orientada por un anhelo, como él lo decía, de paz en los pensamientos, ¿no? Y este presente trasciende múltiples diferencias. Creo que la actualidad de Wittgenstein es la actualidad de un siglo, desde la Primera Guerra Mundial a este comienzo del siglo XXI, en el cual hay continuidad de un presente de malestar, de un presente de limitaciones, de un presente en el que se deben criticar algunos valores. Y es la continuidad de un presente en el cual el estatuto de la filosofía, el lugar del profesor en la institución también son fuentes de malestar, ¿no? Y ese lugar Wittgenstein lo pone de manifiesto. Bueno, gracias. Gracias Wittgenstein, gracias Claudio Martiniuk.